Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Wilke. Soy líder de Cyber acá en Banco Galicia. Trabajamos un poquito con seguridad en canales y hoy vamos a estar hablando del fraude y su evolución en canales digitales. Están conmigo Ezequiel y Chris. Les doy el pase para que se presenten. Hola, mi nombre es Ezequiel. Invernón hace ya 11 años que trabajo en Banco Galicia, siempre dentro de la Gerencia de Seguridad de la Información, y actualmente me encuentro trabajando en el COE de Ciberseguridad junto a Seba y Chris. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Hemlich, también trabajo con con Seba en el COE Cyber y vamos a estar hablando un poquito sobre cómo fue evolucionando el fraude digital. Bien, gracias chicos. Bueno, para empezar, a ver, y esta te la tiro a vos, ese, que sos el Sí. que más años que estás digamos, en el área. ¿Cómo, para que empiece vos, cómo era el fraude hace 5 años? ¿Cómo se veía? ¿Qué era lo que se veía? ¿A qué apuntaban? ¿De qué nos defendíamos? Mira, lo que me acuerdo hace 5 o más años que estaba pasando el fraude, había mucho ataque con malware a los clientes, siempre con algún pretexto. Por ejemplo, recibían un mail diciendo que tenían una factura impaga o algún sorteo, como siempre, que ganaron algo, y en ese mail que recibían los clientes tenía un adjunto, a veces un Word, un PDF, y al descargarlo lo que estaban descargando era un troyano bancario, por lo general, y ese troyano había de distintos tipos. Por ejemplo, uno recuerdo que era del tipo screen overlay para cuando estaban, por ejemplo, ingresando a online banking, les presentaba una pantalla que se superponía al navegador web con el mismo look and feel de la página original, emulando que era como si estuvieran interactuando con el banco, cuando en realidad el cliente estaba ingresando los datos en una página falsa y después por detrás estaba sucediendo la transferencia o la operación fraudulenta. También recuerdo algunos casos que hubo de malware del tipo farming, donde el cliente al ingresar la dirección era redirigido a un sitio falso, ¿sí? Porque directamente atacaban por ahí el archivo de host de la computadora de los clientes, y cuando ponían la URL, que por ahí muchos la tenían guardada en el navegador, eran redirigidos al sitio hacia donde querían llevarlo, al sitio malicioso. Bien, Sí, también sumado a eso, había mucho fraude físico, ¿no? Esto de truchar documentos, falsificar DNIs, ir a la sucursal y dar de alta una cuenta, pedir un préstamo, usurpar la identidad de un cliente. Y esto porque no había medidas de mitigación o de validación de identidad en ese momento. Y también, yendo por el lado físico, el ataque a los ATMs, todo el tema de skimming, donde te clonaban las tarjetas y nada, te hacían gastos a tu nombre sin que vos te dieras cuenta. Esto con el tiempo fue un poco mermando con la implementación del chip en las tarjetas, que hace que sean un poco más seguras. claro, totalmente. El chip en las tarjetas te da un poco más de tranquilidad y evita bastante la clonación, ¿no? Estamos hablando que hace 5 años es como que esperábamos, tanto del lado físico como del lado digital, a personas con ciertos skills técnicos para llevar adelante estos hechos, ¿no? Estos fraudes. O sea, veíamos como que el perfil del defraudador era más bien técnico, donde había o un hacker o una persona que se las ingeniaba bastante bien con dispositivos electrónicos o falsificando documentación, como pueden ser documentos, etcétera. Eh, con la venida de la pandemia, del COVID, lo que vimos fue una digitalización masiva de personas. ¿Por qué? Porque no podíamos salir de donde estábamos y muchos de los procesos y las cosas que se hacían físicamente, desde comprar, no sé,
algo en el supermercado o ir a abrir una cuenta al banco o comprar ropa, pasó a ser todo 100% digital. Mirándolo desde la perspectiva de un defraudador, ¿cómo cambió ese perfil? ¿Ustedes ven que hubo nuevas modalidades de estafa, reacomodaron modalidades de estafa o de hacking que antes existían y las adaptaron a estos nuevos tiempos? Cuéntenme un poco cuál fue la experiencia y qué es lo que vivieron ustedes. Bueno, con esto del COVID, la pandemia y toda la situación mundial que hizo que la gente no pudiera salir de sus casas, ni siquiera para hacer trámites importantes, tuvimos que digitalizar un montón de procesos, eso llevó un montón de trabajo, un montón de reuniones. Es como que se exponenció, ¿no? El trabajo creció demasiado, muy de golpe, y junto con esto, con el mismo grado de crecimiento, crecieron los ataques del estilo phishing, usurpación de identidad, robo de identidad, clonación de perfiles, etcétera, ¿no? Es como que fueron acompañando también a la situación actual, los defraudadores o ciberdelincuentes. Entonces, nada, tuvimos que adaptar nuestros procesos, primero digitalizarlos y al momento de que los digitalizábamos, hacerlos seguros, ¿no? Para evitar que puedan vulnerar nuestros sistemas. Sí, ahí yo creo que hay 3 puntos que se vieron, como decía Cris, con la pandemia, que uno es la necesidad de digitalizar procesos, por otro lado, la gente que muchos no interactúan con canales digitales que se volcaron masivamente por una cuestión de necesidad, de muchas veces pago de servicio o de realizar compras hasta en el supermercado. Y por otro lado, ante la necesidad del cliente y la necesidad de las empresas de digitalizar, también apareció el tercer factor, por así decirlo, que es el defraudador o quien intentó sacar provecho de esta ventaja por el desconocimiento mucho que había de los clientes de cómo interactuar con canales digitales, de procesos nuevos, y ahí vieron una beta de una oportunidad que podían explotar y lo estuvieron haciendo fuertemente el año pasado. Sí, justamente lo que decías, esto de digitalizar procesos y tal vez no tener, y estoy hablando tal vez de la industria bancaria, ¿no? De no tener esa sucursal para ir a reclamar, ir a ver cómo modificar algo, pedir un upgrade de algún producto o algo por el estilo, pasó a ser digital. Lo mismo que la atención. La atención pasó a ser 100% o telefónica. Y como no daba abasto, también empezamos a usar redes sociales y además de mails y otros medios, usamos las redes sociales. Entiendo y lo vimos que hubo un incremento importante de perfiles falsos en redes sociales. ¿Cómo, cómo fue que actuaron o que actuamos con estas cosas? Bueno, una de las medidas que tomamos como organización fue primero cerrar comentarios para evitar que la gente pueda exponer sus problemas en redes sociales así de manera pública, porque lo que pasaba era que el defraudador veía cuál era tu problema, se levantaba una cuenta falsa y te escribía a nombre de la cuenta oficial diciendo, yo te puedo ayudar con este problema, y ahí le hacía el cuento del tío y le robaba información personal, claves, nada, podía llegar a hacer cualquier cosa con su cuenta, ¿no? Préstamos, transferencias, etc. Después también, por un momento, decidimos irnos de las redes. Esto fue una decisión un tanto polémica, pero nos dio resultado porque nos ayudó a empujar esto de poder denunciar de manera más fácil estas cuentas falsas. Es como que teníamos como una traba, una barrera, no sé bien cuál sería la palabra más adecuada, pero es como que del lado de Facebook, Instagram, Twitter, es como que no nos daban mucha importancia y nos demoraban bastante la baja de los perfiles. Sí, mismo ahí los clientes cuando ya sabían que no estaban en las redes sociales, ellos mismos decían, ojo que ya la cuenta oficial no está,
te están contactando, es falso, mira que a mí me ocurrió, o sea, entre ellos mismos también, y empezó un poco la denuncia de las cuentas falsas y ayudar a identificarlas y a denunciarlas para que las den de baja. Y sobre todo también entiendo que creció las estafas por redes sociales porque por lo general uno lo que más utiliza en el día a día, o mucha gente que está con redes sociales todo el tiempo, canalizaba el reclamo, alguna queja o alguna necesidad a través de las redes sociales y enseguida aprovechaban esa necesidad del cliente para contactarlo por redes sociales y argumentando que eran de alguna organización, el banco o alguna otra empresa, que los iban a ayudar y en ese ayudar le solicitaban credenciales o alguna otra información para poder impersonarse en nombre de ellos y tratar de sacar algún rédito económico. Sí, y algo también que ayudó mucho a que crezca de manera exponencial este tema de fraude en pandemia fue la facilidad con la cual uno puede cometer este tipo de fraudes. Ese al principio decía que, bueno, se hacían malwares, tenías que implementar, después tenías que manejar ese malware, ¿no? Si le tomabas acceso remoto, además. Con esto, nada, no necesitas nada. Tenés ya un montón de frameworks, quizás que te descargan una página, la página oficial, te la clonan. Crearse un perfil en Instagram es súper fácil. Crear un dominio de mail también es bastante simple. Como que la dificultad para los defraudadores bajó muchísimo. Bajó la dificultad y subió el campo, el objetivo, ¿no? La cantidad de personas a las cuales podían atacar. Sí, ahí coincido. Es como que si volvemos a la primera pregunta de cómo era la estafa hace 5 años a hoy o a lo que pasó con la pandemia, es como que hace 5 años mirábamos un perfil de defraudador, lo que decía antes, 100% técnico, con muchos skills, y hoy es como que la tecnología te permite tener ciertas herramientas que hacen que vos como defraudador no necesites tener tantos skills, sino más bien skills de poder contar bien una historia, de tener buen timing con las personas para apurarlas en los momentos necesarios para que te brinden la información que vos necesitas para hacer la estafa. Como que cambió el tipo de skills que necesitas para hacer una estafa. Eso es súper interesante, porque a fin de cuentas hoy la mayoría de las estafas, hablando en criollo, ¿no? Termina siendo bastante el cuento del tío. Te pongo en una situación, te hago un cuentito, te pongo en una situación que te apremia y con 2 o 3 datos que tengo tuyo, busco más datos para lograr tener acceso. En nuestro caso, nosotros hablamos a cuentas bancarias, a credenciales de cuentas bancarias para poder sacar de los fondos o pedir préstamos, que es algo que sucedió bastante. Bueno, y tema phishing, chicos. Vieron que evolucionó de alguna manera, cambiaron de alguna manera la forma de lanzar los ataques, se incrementó, la gente siguió cayendo, digamos que es un tipo de estafa que viene desde hace bastante. Pero bueno, nada, los cibercriminales siempre tienen nuevas formas de convencerte de hacer clic en algún link malicioso. ¿Cómo lo vieron? ¿Aumentó mucho? ¿Qué es lo que pasó? Sí, los casos de phishing, vimos que el año pasado hubo un incremento exponencial y que también se fueron adaptando a las modalidades digamos, de lo que estaba pasando y de los nuevos procesos digitales que los bancos estaban haciendo por ahí en enrolamiento a segundos factores o procesos de validación, y aprovechaban eso también en los sitios de phishing para explotar y extraer datos a los clientes, como por ejemplo en muchos casos le pedían su mail personal y las credenciales de su mail personal. En otros casos le pedían el teléfono y por ahí arrancaba a través de un sitio de phishing y después la estafa continuaba en una llamada, como mencionábamos antes, con el cuento del tío, extrayendo la información que por ahí le faltaba y que no habían podido obtener en el sitio de phishing. Sí, sí, sí. Y hablando de phishing, vamos a hacer un juego. Esperen que voy a cambiar de escena. Ahí está. Para los que no saben, uno de mis hobbies es la magia.
Así que vamos a jugar con las cartas un poco. Si estuviésemos de manera presencial yo te diría, toca una carta cualquiera, por ejemplo, vos tocas esta y saldría el 4 de corazones. Sí. Pero bueno, estamos en pandemia, por suerte ya casi terminando, y de manera digital. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a pasar las cartas así de esta manera, vos me vas a decir basta cuando quieras, por ejemplo, decís basta ahí, ¿sí? Entonces, esta carta de acá sería la carta elegida, ¿sí? En este caso sería el 6 de corazones, ¿bien? Una vez más, hacemos así, y esta sería tu carta elegida, el 2 de tréboles, ¿bien? Sí. Entonces, bien, vos me vas a decir basta cuando quieras, si me basta cuando quieras. Basta. Bueno, se me terminó el mazo, tratemos Fue muy rápido. de que no se duerma la audiencia, que sea... Vamos a hacerlo más Decime rápido. basta cuando quieras, a partir de ahora. Basta. Ahí, perfecto, bien. Dijiste basta ahí por algún motivo en especial, contaste cartas, hiciste... No llegué a contar cartas, traté de ser más rápido esta vez. Muy bien, me gusta. Muy rápido bien. la vez anterior. Tu carta entonces es el 5 de diamantes, ¿bien? Perfecto. 5 de diamantes, los diamantes siempre los relacionamos con plata, fortuna. Y hagamos de cuenta entonces que trataste de ingresar al sitio 5diamantes.com, ¿sí? Podría ser quizás un sitio de apuestas. Entonces, vamos a dejar la carta acá. Acá en un costado tengo un estuche plástico, así medio transparente. Me regalaron hace un par de años y sirve para guardar una carta, ¿sí? Entonces, vamos a tomar tu carta, tus 5 de diamantes, la vamos a colocar de esta manera, así. Y ya el mazo no lo vamos a utilizar. Ahí se ve, ¿no? Más o menos. Sí, a ver si se está viendo. se ve bien. Un poquito de Perfecto. reflejo, pero ahí se ve. Sí, perfecto. Ahí está Ahí mejor. se ve. Sí, perfecto, sí, 5 de diamantes. Entonces, fíjense, si pestañean se lo pierden. Tenemos, en realidad, no era un sitio 5diamantes.com, sino que ese entró en un sitio de phishing. ¿Sí? Ahí vemos que sigue siendo transparente nuestro estuche. Y esto mismo que le pasó a ese, esto es lo que le pasa a un usuario normal que navega por internet. ¿Por qué cayó ese en esta trampa, en este juego? Básicamente, yo estoy seguro que no caería nunca en una estafa del tipo phishing o usurpación de identidad, porque conoce cuáles son las técnicas con las cuales lo pueden tratar de engañar. Pero en este juego, claramente, ese no es del palo de la magia, no conoce las técnicas, y cómo un mago podría forzarle a elegir una carta. Y por eso fue que cayó. ¿Sí? Es súper importante enseñarle a nuestros clientes cómo los pueden atacar, qué cosas tienen que prestar atención para evitar caer en este tipo de fraudes o estafas. Excelente el truco, Chris. Sí. Me encantó. Gracias. Ahora cómo trabajando tanto tiempo con estas cosas, caíste en un era ejercicio de phishing de cartas. Era muy bueno el mago. No hubo caso en eso. Ahora, qué loco, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Hace 5 años, malware, perfiles muy técnicos. Hoy más apuntando al eslabón tal vez más débil de la cadena, que sigue siendo, que es el usuario, ¿no? Donde tal vez le falta ciertos conocimientos, donde... cuando digo conocimiento de seguridad de la información, cómo te pueden abordar, o tal vez porque no le da la suficiente importancia a lo que es un manejo de credenciales, sobre todo de credenciales, por ejemplo, bancarias, ¿no? Cómo va cambiando, hacia dónde apunta, digamos, los cibercriminales o los estafadores. Relacionado a eso, también es como que la pandemia aceleró mucho, más allá de la digitalización de procesos, aceleró mucho también ciertos controles que desde nuestro lado de seguridad tenemos que implementar, y que tal vez veníamos retrasando o no lo veíamos necesario porque no nos estaba pasando tanto. Hay una estafa muy conocida que son no muy conocida, sí, pero es un tipo de vector de ataque, que son las estafas la que se conoce como la estafa del SEO o las BEC, las Business Enterprise Compromise,
en donde hay que tener muchas cosas en cuenta relacionadas con el dominio, ¿no? ¿Cómo eso nos disparó de alguna manera a poner controles que tal vez no teníamos o los teníamos en vista y nos costaba tomar la decisión para ir a llevarlo porque nos tomaba mucho tiempo implementarlo, o era difícil coordinar con un montón de áreas para decir, bueno, de ahora en más vamos a hacer esto de esta manera y deberían salir todos los correos bajo estos dominios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vieron eso? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Qué es lo que trabajamos o lo que trabajaron desde nuestra área? Sí, a ver, sumado a que quizás la gente, no quiero que suene mal, pero es en parte ignorante en el sentido de que no sabe identificar, y no es culpa de ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad como profesionales de ciberseguridad, las organizaciones, de educarlos y que puedan entender cómo identificar este tipo de ataques. Entonces, sumada a esa ignorancia, se suma esto que decís del BEC, o la estafa del SEO, donde hemos visto casos que los ciberdelincuentes se aprovechaban de la falta de control, por ejemplo, en los servidores de mailing, de Kim, de Mark, de CPF, y te usurpaban el dominio, usaban el dominio oficial de la entidad, y a la víctima, al cliente víctima, le llegaba un mail que decía, no sé, seguridad, @sitiooficial.com, y ahí es muy difícil para el cliente identificar si es realmente algo falso o es algo verdadero, porque el dominio es original, tiene el mismo look and feel, y es complicado, ¿sí? Va a tener que prestar un poco más de atención en cómo está redactado el mensaje, a qué tipo de sitios lo redirigen, porque ahí posiblemente cuando entre al enlace va a entrar a un sitio de phishing, y ahí lo más probable es que no sea el sitio oficial, ¿sí? Que sea un sitio que se le parezca. Pero nada, son cosas que tienen que prestar atención, y hoy los ciberdelincuentes se aprovechan de eso. Buenísimo, sí. Sí. No, ahí digo, es un poco lo mismo que pasa con los sitios phishing, como decía Chris, es importante siempre estar mirando el dominio para verificar, digamos, que sea de la entidad original de donde se está comunicando, pero a veces no solo hace falta eso, como dijo Chris, sino también verificar a la URL que uno ingresó. Muchas veces dicen, busqué en Google el sitio de la empresa y el primer lugar que cliqué me llevó y lo busqué en Google. Muchas veces pasa que por ahí el primero es un Google Ad y está llevando, aunque uno lo busque en Google, está llevando también a un sitio fraudulento, un sitio falso. Entonces hay que tener cuidado, y aunque uno ingrese a través de Google la búsqueda, estar siempre chequeando esas cosas. Hay que estar muy atentos hoy en día a esas cuestiones, tanto en mail como los sitios a los que uno ingresa. Buenísimo. Totalmente. Y el certificado también, que era algo que a veces recomendábamos, fíjate que tenga el candadito verde cerrado. Hoy la realidad es que no te asegura mucho, es como quizás si hacemos la analogía con el test de COVID. El test de COVID, si te da positivo, sabes que sos positivo. Si te da negativo, la realidad es que no sabes si sos negativo. En ese momento no te dio, pero tranquilamente podría ser positivo. Con el candadito pasa lo mismo. Si no tiene el candadito, vos sabés que salí de ahí, corré porque no es el sitio oficial. Ahora, si tiene el candadito, no quiere decir que sea el sitio oficial. ¿Sí? Hay que prestar atención. Es una buena analogía esa. La verdad que está buena. Sí, hay que prestar mucha atención por más que tengas el candadito verde. Tenés que investigar un poquito más que el color y el candadito. Nosotros, dentro de lo que hacemos en el día a día, trabajamos mucho con segundos factores de autenticación y para validar, digamos, identidades. Entonces, hay dos temas que quiero disparar para que me cuenten, que tienen que ver, uno relacionado con la pandemia hizo que las validaciones de identidades pasaran a ser 100% digital, por esto que veníamos diciendo de estar encerrados y no poder ir a hacer nuestros trámites. ¿Cómo eso afectó a nuestro día a día? ¿Qué controles empezamos a imaginar o empezamos a poner? Y
relacionado con esto es como segundos factores, generalmente se usan los SMS token y un tipo de ataque relacionado que está un poco relacionado con esto tiene que ver con el tema de SIM swapping, que es el intercambio, digamos, de SIM dentro de los celulares. Sí. ¿Cómo vieron esto? ¿Hubo incremento en estos tipos de ataques? ¿Qué fue lo que vimos, lo que trabajaron? Sí, empezaron a aparecer casos de SIM swapping que por ahí uno escuchaba hace tiempo que sucedía en Europa, en Estados Unidos, y no había llegado o no era muy frecuente en Latinoamérica. Particularmente en el último tiempo ya se vieron casos de SIM swapping, que básicamente lo que consiste es que alguien se adueñe de tu número y una vez que tiene tu número puede utilizar, como decías vos, Eva, como validación el SMS token en el proceso o donde esté la validación que uno lo esté utilizando. Muchas veces uno, para recuperar la clave, por ejemplo, de Gmail, como segundo factor, configura un SMS token, entonces podrían ya tomar control de tu cuenta de mail. ¿Esto cómo lo hacen? Yendo a impersonarse como uno en las telefónicas y pidiendo un chip a nombre de uno. Una vez que obtienen ese chip, ya ahí toman el control de tu línea. Y uno dice, ¿y cómo no te das cuenta? Muchas veces, sobre todo hoy en día, que donde hay Wi-Fi en la empresa, en la casa, en los cafés, en todos lados, uno suele conectarse y estar conectado a una red Wi-Fi. Entonces, lo que se utiliza normalmente, o muchos están utilizando, Telegram, WhatsApp, todo el tiempo, los mensajes te van a seguir llegando. Entonces, decís, por ahí en esta parte o en este lugar no tengo muy buena señal, por eso no tengo señal. Y quizás lo que sucedió no es que no tenía señal, sino que te hicieron un SIM swapping y si te diste cuenta tarde, por ahí pudiste sufrir alguna estafa o algo, o se impersonaron validando tu nombre, como decía antes, alguna transacción o un cambio de correo, y se dio esa modalidad. Y también para llegar a esa modalidad muchas veces lo que hacían es, antes de consumar el acto de hacerte de tu número, primero te llamaban a la línea, a tu celular, con algún argumento y validaban diciendo tu nombre para que vos verifiques realmente el número que tengo corresponde a esa persona, y uno contestando con algún argumento, alguna ingeniería social que hacían, terminaban verificando que el número que tenían correspondía a esa persona también. Sí, increíble. Siempre creo que Chris tenía una anécdota para contar. Sí, sí, me pasó una de las últimas vacaciones que estaba en Alemania y me compré un chip prepago para poder navegar. Y era la primera vez que me hacían bajarme una aplicación y hablar con un operador vía esa aplicación. Y el operador me hizo un montón de preguntas, me tomó control de la cámara, me pidió que le muestre el pasaporte, que lo mueva, que muestre el holograma. Después me pidió una selfie, me prendió el flash. O sea, hizo un montón de validaciones de identidad como para asegurarse de que quien estaba dando de alta la línea era realmente yo. Y esto, como decía el fraude de SIM swapping pasaba hace un par de años en estos países, en Europa, en Estados Unidos, y está llegando ahora ya hay varios casos. Y este tema de la validación de identidad, las telefónicas se van a tener que poner a tiro también, ¿no? Porque, como vimos, las cosas que pasan en países un poco más desarrollados tardan un poco más en venir acá a América Latina, Argentina, pero terminan pasando. Y es parte del ecosistema que todos estamos viviendo, ¿no? Donde la seguridad realmente la hacemos entre todos. Sí, y ahí agrego que en algunos casos uno dice no solo la validación de la telefónica, recuerdo un caso en Estados Unidos en particular, de que había una persona que estaba, digamos, en convivencia con quienes hacían el fraude, y esa persona que trabajaba para una telefónica recibía un porcentaje de las estafas que hacían
realizando estas validaciones con SIM swapping, así que a veces no es solo la validación, es una parte muy importante, también a veces puede haber alguien interno en la compañía que está arreglado con los defraudadores para obtener también un beneficio económico. Totalmente, el fraude interno siempre existe y hay que tomar las medidas mitigantes, control de DLP, fuga de información, es súper importante. Nosotros siempre queremos creer que quienes trabajan con nosotros al lado nuestro son buenas personas, pero bueno, hoy en seguridad tenemos este concepto de Zero Trust, donde la realidad es que no podemos confiar en nadie. Bueno, y a ver, yendo un poquito, mirando un poquito para adelante, igual, así como comentario, creo que nosotros siempre del lado de Latinoamérica es como que venimos como algunos meses, como la moda, ¿no? Como algunos meses retrasados en tecnología, en fraude, en contramedidas, en un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cómo creen que va a evolucionar todo lo que es fraude digital en el futuro? Teniendo en cuenta lo que puede estar pasando en Europa, en Asia o no, ¿no? ¿Cómo creen que va a evolucionar? ¿Hacia dónde vamos? O la tecnología evoluciona de manera súper rápida y está en cada uno cómo la utiliza, ¿sí? Si la utilizamos para el lado del bien, para prevenir o proteger, o si la utilizamos del lado de los ciberdelincuentes para justamente hacer lo contrario, robar, estafar y perjudicar a los usuarios. Y en este sentido, una de las tecnologías que hoy está en auge y que está creciendo un montón es la de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial. Y dentro de estas tecnologías, una de las aplicaciones son los deepfakes. Estos deepfakes que te permiten hacer máscaras y muy bien hechas de personas, ¿sí? A partir de una serie, un set de imágenes o de datos. Y yo creo que van a empezar a atacar por ahí, van a empezar a atacar los sistemas biométricos. Ya salieron noticias donde clonaban la voz del CEO de una empresa y daban ciertas instrucciones para que hagan transferencias o demás. Y yo creo que viene por ahí la mano, por el uso o mal uso de la tecnología. Sí, en mi opinión, entiendo que se va a migrar los ataques a dispositivos móviles, los clientes, ya sea por malware o alguna otra posible explotación de vulnerabilidad, porque hoy en día, lo que es un soft token, validaciones, uno utiliza para todo ya sus dispositivos móviles, casi la extensión de uno, toda validación o todo lo que hace o hoy opera. La mayoría de las operaciones hoy se están haciendo desde el móvil, entonces me parece que se va a apuntar, así como hablamos de hace un tiempo, que veíamos hace años, malware en lo que tenía que ver con web. Me parece que ese malware, si bien nunca dejó de existir, se va a potenciar en dispositivos móviles, porque atacando el dispositivo móvil tenés prácticamente el control de esa persona, de las validaciones, y va a ser, me parece, lo que más van a estar intentar atacar en el futuro, porque creo que viene mucho por ahí. Hoy se está volcando todo a los canales móviles y el fuerte va a estar ahí. Sí, es Sí, interesante lo que menciona ese, que justamente arrancamos la charla hablando de cómo era el fraude hace un par de años, ¿no? Hace 5 años o más, y nos comentaba ese que habían malwares que hacían screen overlay o te tomaban control del dispositivo. Es como un ciclo, ¿no? Es como que volvemos al tipo de fraude que teníamos hace un par de años. Y esto quizás se basa en que siempre van a atacar al eslabón más débil, ¿sí? Hoy el eslabón más débil son las personas, porque tenemos un montón de sistemas robustos y a la hora de desarrollar estos sistemas, de ponerlos en producción, tenemos un montón de frameworks y herramientas que nos ayudan a programar bien, ¿sí? A que no tenga vulnerabilidades nuestro código, y por eso los ciberdelincuentes intentan atacar a las personas, ¿sí? Usando
bueno, lo que ya hablamos, todas técnicas de ingeniería social y demás. Cuando evolucionemos este trabajo de concientización, cuando tengamos un montón de personas ya concientizadas y que puedan reconocer en gran medida cuáles son estos tipos de fraudes o estafas, y ya los defraudadores no puedan aprovecharse de ellos, van a volver, como decía a los métodos antiguos, ¿no? Obviamente renovando las técnicas quizás, pero volviendo al esquema de malware, por ejemplo. Tal cual. Coincido con ambos. Creo que el COVID hizo que hoy vuelva a ser el eslabón más débil las personas, porque nos tuvimos que digitalizar obligatoriamente. Entonces hoy es como que tenemos un gap importante de seguridad, de conocimientos, de un montón de usuarios que son digitales, pero que no son nativamente digitales. Esa brecha con el correr de los años se va a cerrar y, como decían ustedes, va a volver a ser, los defraudadores van a volver a tener esos skills técnicos donde van a tener que, van a armar malware nuevos, van a hacer esto que comentabas vos, Chris, van a usar inteligencia artificial para hacer deepfakes. Y como decía ese, creo que todo va a estar orientado a mobile, porque nada, reconozcámoslo, hoy nuestro celular es una extensión nuestra, tenemos hasta la billetera metida en el celular. Así que sí, es una muy buena conclusión esta de para dónde va el fraude. Incluso tengamos en cuenta que hoy hay gente que se inserta chips RFID en las manos, en las muñecas, y con solo tocar tu celular hoy puede conseguir información súper valiosa. Está pasando de a poco eso. ¿Qué recomendaciones, en base a todo lo que estuvimos hablando, en base a lo que estuvimos hablando de phishing, redes sociales, perdón, etcétera, qué recomendaciones darían para aquellas personas que trabajan en seguridad dentro de las empresas para tratar de minimizar, mitigar riesgos relacionados a estos fraudes que hoy en día están sucediendo? Bueno, sabemos que la información hoy es uno de nuestros activos más valiosos y la tenemos que proteger, ¿sí? Una de las recomendaciones que siempre damos es la ofuscación de datos personales. Cuando el cliente entra a su perfil, no necesita ver el dato completo del cliente, sabe cuál es su número de teléfono, sabe cuál es su mail. Nosotros tenemos que tratar de protegerlo, ayudarlo a que se proteja, ofuscando esa información. Quizás mostrándole los primeros números y los últimos y ofuscando el contenido del medio. Aplica tanto para mail como para celular. Lo mismo direcciones físicas de dónde vive. Y todo esto, obviamente, hay que tener en cuenta que no solo sirve ofuscarlo del lado de la capa cliente, de la capa front, sino que el dato tiene que viajar ofuscado, porque existen un montón de ataques, por ejemplo, un ataque de man in the middle, donde van a estar viendo la comunicación, y si vos ofuscación la haces del lado del front, en el medio se llevaron esa información. ¿Sí? Entonces van a tener el dato completo y van a hacer todo lo que mencionamos anteriormente, ataque de ingeniería social, van a poder intentar hacer el ataque de SIM swapping, impersonarse en la telefónica para robarle el número de teléfono al cliente y, bueno, en base a eso poder operar en su nombre. Sí, y ahí agrego que hoy lo que conocemos como el algo que soy, algo que tengo y algo que sé, es casi un pilar fundamental y algo básico, pero entiendo que no es suficiente hoy en día, hay que agregar más capas de validación, recomendaciones como la que dijo Chris de ofuscar la información, también tener con todo este tema de Machine Learning motores transaccionales y de comportamiento para conocer cómo transacciona, cómo opera, cuál es el comportamiento habitual del cliente. Uno, por lo general, cuando interactúa con un sitio, tiene un comportamiento frecuente o durante los primeros días del mes que uno suele pagar los servicios, tiene un comportamiento para entrar, loguearse en la página, ir al pago de servicio, después cierro, las transferencias, tiene una habitualidad, digo, conocer
cuál es la habitualidad y sobre algún posible desvío de eso, además del, como les decía, el primer factor, el segundo factor y la biometría, que sería el algo que soy, el algo que tengo y el algo que sé. Agregaría también esta capa de machine learning, de motores transaccionales y biométricos para darle un extra de validación a la operación del cliente. Exacto, conocer cómo el cliente, cómo es la habitualidad del cliente, Sí. cómo se comporta el cliente para con nuestros sistemas y cómo transacciona a través de ellos. Es como otra faceta del Know Your Customer. Exacto. Sí. Eso creo que esas combinaciones terminan pudiendo mitigar bastante un comportamiento fraudulento porque se destacaría rápidamente de un comportamiento habitual. O por lo menos tener esa sensación de poder tener esas alarmas y decir, bueno, investigo acá a ver qué está pasando y veo qué decisión tomo. Pero por lo menos tener esas alertas para tratar de reducir los fraudes. Sí, Sí, exacto. de Por hecho, ejemplo, ya... Ah, perdón, dale, dale, dale. dale. No, no, iba a mencionar con lo que decía Seba, digo, de casos de account takeover y demás, digo, ya sea por una estafa o un sitio de phishing que tienen las credenciales, muchas veces la cadencia de tipeo o directamente al no saber la clave, que la extraen de un sitio phishing o la levantan de ingeniería social, están copiando las credenciales. Uno cuando suele ingresar a algún sitio sabe su DNI, sabe su clave, sabe su usuario, y por ahí uno ve que están pegando esos datos o que los borran, no los conocen bien, vuelven a reingresarlo. Eso también te da un comportamiento anómalo o entendés que podría ser alguien distinto al cliente genuino. Totalmente, sí, sí. Y algo importante también, naturalizar el segundo factor. Hoy ya hay la mayoría de aplicaciones, o al menos las más importantes, ya tienen como mandatorio que al menos para loguearte pongas un segundo factor. Hay que pensar que quizás a nivel experiencia, siempre nos ponemos en esa disyuntiva de experiencia versus seguridad. A nivel experiencia, estamos cuidando la experiencia del usuario. Si al usuario le roban la identidad, le roban la clave del usuario y le transaccionan el nombre de él, su experiencia va a ser bastante mala. Entonces, el hecho de naturalizar el uso de segundo factor creo que es algo súper importante y viene de la mano con todo este concepto de cultura de ciberseguridad dentro de las organizaciones, donde todas las áreas, negocios, técnicos, piensen todos sus flujos, sus diseños, con esta mentalidad, ¿no? de proteger al cliente. Tal cual. Sí, naturalizar este tipo, los segundos factores, es algo que yo creo que la pandemia también ayudó y nos ha pasado también accediendo a nuestras aplicaciones dentro de las empresas en donde trabajamos, donde tal vez al principio de la pandemia no era necesario tener un segundo factor de autenticación para ingresar remotamente a tus aplicaciones y con el advenimiento de la pandemia y ciertas cosas que fueron pasando, es como que hoy en día ya es un commodity, es algo que tenés que tener para poder acceder. Es cierto, hay que naturalizarlo un poco más para que sea moneda corriente, para que sea algo que el usuario esté acostumbrado, que no le moleste, que lo tome como algo natural. Coincido. Y relacionado a esto, hay un tema que debatimos bastante entre nosotros, o por lo menos lo he llevado un par de veces, que viene un poquito donde en ciertas plataformas de fintech se ha puesto como de moda, no de moda, sí, no de moda, sí, yo no sé si es una moda, creo que es casi un estándar ante ciertas operaciones, como puede ser retiro de dinero, depósitos. Estas plataformas te piden que, por ejemplo, para sacar plata te piden un doble
segundo factor de autenticación para poder llevar a cabo esa transacción. O sea, no solamente estás identificado como vos, que seguramente tuviste que pasar por un CAPTCHA, tuviste que poner tu usuario, tu contraseña y algún segundo factor de autenticación, sino que además al momento de retirar plata, que puede ser criptomoneda, que puede ser plata, lo que fuera, te está pidiendo, che, te voy a mandar un SMS, ponelo y además, no sé, poneme otro segundo factor de autenticación. ¿Cómo ven eso, esa implementación y qué opinan en realidad sobre ese tipo de prácticas? Para mí está bueno, pero es siguiendo un poco el lineamiento de lo que decía antes Chris, de que en esos casos uno como cliente por ahí es una fricción mayor al que te pidan doble factor y un primer factor, pero entender que lo hacen porque están protegiendo un activo tuyo. Entonces, verlo como que te están protegiendo y ayudando a que alguien ajeno se lleve tu activo o pueda robarte dinero en este caso. Además, con lo que estuvimos hablando del tema de los sitios de phishing, del SIM swapping y demás, uno puede hacerse, el atacante puede obtener un factor. Ahora, la combinatoria de hacerse de 2 factores en simultáneo es muchísimo más complicado. No digo que sea imposible, porque nunca la probabilidad aunque existe una probabilidad muy baja, puede ocurrir, pero ya uno empieza como a complicar las cosas para el atacante. Tendría que tener un primer factor, tendría que tener 2 factores en simultáneo además, para poder recién cometer el ilícito, por así decirlo. Tal cual. Sí, totalmente. Es algo que hay que probar, hay que transitarlo. En el futuro probablemente también los ciberdelincuentes encuentren la vuelta para vulnerar eso y tendremos que buscarle la vuelta nosotros del lado de ciberseguridad para mitigar eso. Pero hoy yo creo que es una de las opciones más robustas que podemos implementar. Robustas y no tan costosas, ¿no? Quizás lo costoso es el cambio cultural, esto que hablábamos recién, hacer ese cambio de chip y que el cliente, el usuario, entienda que es para su protección. Buenísimo. Bueno, chicos, creo que con esto cubrimos la mayoría de los temas que nos habíamos propuesto. Como siempre, es un gusto hablar con ustedes, trabajar con ustedes. Esto fue para mí una charla más de las que tenemos cotidianamente. Les agradezco el tiempo, les agradezco su tiempo y sus ganas de participar. Bueno, gente, espero les haya gustado. Los esperamos en el Q&A después de esto. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.